Hola, buenos días a todos. Después de los últimos ejercicios que puse, voy a hacer este vídeo para repasar algunas de las cuestiones en las que he visto que más veces se ha fallado. Entonces, lo primero es un ligero repaso sobre algunos tipos de ecuaciones. En particular, aquí tenéis esta primera ecuación, x partido 2x cuadrado igual a 0. Algunos de vosotros habéis resuelto esa ecuación de la siguiente forma. Habéis dicho, como tenemos aquí un denominador, lo pasamos multiplicando al otro término, con lo cual quedaría 2x cuadrado por 0 sería 0, y entonces esto significaría que x igual a 0, y la solución sería por tanto x igual a 0. Bueno, pues esto está totalmente mal, y está mal por lo siguiente. Vamos a ver, si x fuera igual a 0, eso significaría que al sustituir en la ecuación original, donde pone x por 0, debería de cumplirse. Vamos a ver qué ocurre si donde pone x ponemos 0. Pues nos quedaría 0 partido 2 por 0 al cuadrado, tendría que ser igual a 0. Evidentemente 0 al cuadrado es 0 y 2 por 0 al cuadrado sería 0, con lo cual nos quedaría 0 partido 0 igual a 0. Y esto no se puede decir que esté mal, pero tampoco que esté bien, porque 0 partido 0, como ya sabéis, no sabemos lo que vale, es una indeterminación. Entonces, esto no puede ser así. No tenemos la seguridad de que x igual a 0 sea una solución, no lo sabemos. No quiere decir que lo sea o que no lo sea, quiere decir que no lo sabemos y por tanto estaría mal despejado. ¿Qué podemos hacer? Pues lo mismo que hacíamos con los límites. Intentar eliminar de alguna forma la indeterminación. Y la forma más sencilla de eliminar indeterminaciones era intentando simplificar. En este caso concreto, como tenemos una x arriba multiplicando y también hay x abajo multiplicando, podemos tachar una x arriba con una x abajo y nos quedaría 1 partido 2x igual a 0. Eso lo podemos hacer porque es una simple simplificación. Y ahora volvemos a hacer lo de antes. El 2x que está dividiendo en el primer miembro lo pasamos al segundo multiplicando y quedaría 1 igual a 0 por 2x, que sería 0. Nos ha quedado que 1 es igual a 0. Quizá alguno de vosotros ya se ha dado cuenta que 1 no es igual a 0. Entonces, ¿qué conclusión se saca de que nos haya salido 1 igual a 0? Pues que no hay solución. No hay solución, no existe una x que cumpla esta ecuación de aquí. Recordad que una ecuación no tiene por qué tener siempre solución, puede ser que no tenga solución. Cuando nos salga algo evidentemente absurdo, como ha salido aquí, 1 igual a 0 o algo de ese tipo, la conclusión que vamos a sacar es que la ecuación que intentamos resolver no tiene solución. Pasamos a otra segunda cuestión de repaso, y es que he visto que algunos de vosotros os empeñáis en no querer aplicar esta regla de la derivación de un cociente, y lo que hacéis muchas veces es lo pasáis el denominador arriba con exponente negativo y luego deriváis como si fuera un producto. Eso en principio se puede hacer, pero es mucho más fácil y mucho más rápido, y yo lo aconsejo, derivar los cocientes utilizando la regla del cociente. Otro consejo, muchas veces, sobre todo si las funciones f y g, sobre todo la g, si son complicadas, cuando hagamos g al cuadrado nos va a quedar algo complicado. Entonces, ese cuadrado, por regla general, no conviene desarrollarlo, no conviene hacerlo, se deja como un cuadrado, porque no va a hacer falta y se pierde mucho tiempo y energías en hacerlo. Otro fallo que he visto que se repite bastante, y es el tratamiento que se hace de los exponentes negativos. Los exponentes negativos tienen las mismas propiedades que los exponentes normales en cuanto a las operaciones.
Primero he puesto aquí la definición de exponente negativo. Evidentemente, algo que está dividiendo con un exponente positivo se puede convertir en exponente negativo. Eso estaría bien. Lo que ya no estaría tan bien es aplicar propiedades como esta que tengo aquí. Cuando hay que elevar a un exponente, en este caso es un binomio, pues no es el exponente del primero más o menos el exponente del segundo. Eso es falso. Eso es por el mismo motivo que si yo tengo a más b elevado al cuadrado, eso no es a al cuadrado más b al cuadrado. Acordaos que esto es una identidad notable, habría que sumarle el doble producto del primero por el segundo. Pues lo mismo ocurre cuando tenemos un exponente negativo, con la desventaja de que si el exponente es negativo no podemos utilizar la regla de la identidad notable. Aquí he puesto otro ejemplo que también he visto que se cometía el error, y era que, bueno, aquí en este último caso se ha desarrollado el denominador, esto estaría bien, pero luego se ha intentado convertir cada uno de los sumandos del denominador en un exponente negativo. Eso estaría totalmente mal, eso no se puede hacer. Solamente se puede pasar arriba con exponente negativo los factores. Por ejemplo, si tenemos a partido b por c, esto sí que sería a b menos 1 por c menos 1, porque tengo aquí factores, no hay sumandos. Pero si aquí tuviera un más, entonces está claro que esto ya aquí no sería un más, esto estaría fatal, ¿eh? No sería un más, solamente se puede convertir en exponente negativo los factores. Bien, y ahora vamos a repasar algunos ejercicios que lo tienen un poco todo, como es hacer derivadas, estudiar la monotonía y estudiar los máximos y los mínimos, y veremos también algún estudio de concavidad y convexidad y puntos de inflexión. Entonces, estas son las actividades 6, 4, 3 que ya puse y subí las soluciones. Voy a explicarlas rápidamente, insistiendo en aquellos puntos en los que yo creo que se ha fallado más en los ejercicios que me habéis enviado. Aquí tenemos que estudiar, el primer caso es estudiar la función igual a x cuadrado más 1. Hay que estudiar sus extremos. Bueno, pues para el estudio de los extremos siempre se siguen unas mismas reglas, que hay que seguirlas a rajatabla. La primera es calcular la derivada de la función. De acuerdo, para eso aplicamos las reglas de derivación. Por tanto, hay que dominar muy bien las reglas de derivación. En segundo lugar es el estudio o el cálculo de los llamados puntos críticos. ¿Qué es un punto crítico? Un punto crítico, x sub 0, es un punto que cumple que la derivada de la función f' calculada en ese punto sale 0. Entonces, ¿cómo se calculan? Se coge la función, se deriva y la función derivada se iguala a 0. Eso es una ecuación que se resuelve. La solución de esa ecuación son los puntos críticos. En este caso concreto, tomaríamos la derivada, que es menos 2x, aquí lo tenéis, se iguala a 0 y se resuelve esa ecuación. Luego ya tenemos que x igual a 0 es un punto crítico. Cuidado, un punto crítico es un candidato a máximo o mínimo, pero no significa que lo tenga que ser necesariamente. Eso hay que confirmarlo. ¿Cómo lo confirmamos? Pues para eso hay dos formas de hacerlo. Yo voy a exigir a partir de ahora que lo hagáis mayormente por el criterio de monotonía, porque de esa forma repasamos también lo que es el estudio de la monotonía. Es verdad que el otro criterio, que es el criterio de la segunda derivada, hay muchas situaciones en las que es muchísimo más rápido, pero hay otras muchas situaciones en las que hacer la segunda derivada puede ser muy complicado, que es lo que pasa en algunos de los ejercicios que puse el otro día, sobre todo al final.
Cuando eso ocurre, es una locura aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces es mucho más rápido estudiar el criterio de la monotonía. Además, en muchos de los casos vais a tener que estudiar, antes de ver si un punto es máximo o mínimo, vais a tener que estudiar la monotonía, con lo cual lo único que tenéis que hacer es aplicar algo que ya habéis calculado antes, no hay que hacer nada nuevo. Entonces, a partir de ahora yo voy a exigir que utilicéis este criterio, el criterio de la monotonía. Lo vamos a repasar rápidamente los dos. ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada? Bueno, pues yo ya he obtenido un punto, vamos a llamarlo x sub 0, que es un punto crítico. ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada? Pues primero, hallamos la segunda derivada, que sería... f segunda de x. Y ahora sustituimos la x, si es que aparece, sustituimos la x de esa segunda derivada por x sub 0 y calculamos f segunda en x sub 0 y vemos el signo de ese número que nos queda. Si ese signo es positivo, eso significa que se trataba x sub 0 de un mínimo. Si es negativo, significa que se trataba de un máximo. Y si sale 0, significa que no sabemos nada. Cuidado, no saber nada no significa que no sea máximo ni mínimo, significa que no lo sabemos todavía. Si profundizáramos en este criterio, cosa que no hemos hecho ni vamos a hacer, habría que ir a la tercera derivada y ver si sale positiva, negativa, 0, y habría que seguir así sucesivamente. Pero eso no lo vamos a hacer, no lo he dado en teoría ni lo vamos a hacer así. Nos quedaríamos simplemente, en el caso de que salga la segunda derivada 0, con la afirmación de que no sabemos si es máximo o mínimo. De acuerdo, en este caso es muy sencillo porque la segunda derivada sale menos 2. Aunque sustituyamos, no hay nada que sustituir, no hay x, y es siempre negativa. Por tanto, la segunda derivada en el punto crítico 0 es negativa, con lo cual x0 es un máximo. Fijaros, esto es rapidísimo. Lo vamos a hacer por el criterio de monotonía. Insisto, muchas veces lo que nos van a pedir es que estudiemos, antes de estudiar los extremos, que estudiemos la monotonía, con lo cual todo lo que voy a hacer ahora ya lo tendríamos hecho, no habría que hacerlo. Por tanto, no es que sea más largo, sería realmente más corto. ¿Cómo se estudia la monotonía? Esto, insisto, porque en muchos de los ejercicios que he visto no se ha hecho correctamente o simplemente es que no se ha hecho. Me refiero a seguir los pasos con rigor, uno a uno, sin dejarse nada atrás. Entonces, en el criterio de la monotonía, lo que tenemos que hacer es ver dónde la función crece o decrece. Cuando eso lo tengamos, habremos ya estudiado dicha monotonía, sabremos dónde la función crece y dónde la función decrece. Eso lo hacíamos en base a una serie de cajas, unas cajas que están siempre separadas por unos ciertos valores. En particular aquí, fijaros, tenemos la primera caja que va de menos infinito a 0 y la segunda caja desde 0 más infinito. Esas cajas siempre son intervalos abiertos. Y vamos a estudiar la monotonía en cada uno de esos intervalos. Primera cuestión que nos planteamos. ¿Cómo sé yo que tengo que tomar las cajas, en este caso, empezando y terminando en 0? ¿Cómo sé yo esos puntos, en este caso el 0, que me permiten obtener las cajas? Pues fijaos, para obtener esos puntos hay 3 posibles fuentes de puntos. 3, y no me puedo olvidar de ninguna. Si me olvido de alguna de ellas, lo voy a hacer mal. Primero, esos puntos que me separan las cajas y que tengo que coger obligatoriamente van a ser siempre los puntos críticos. En este caso era el 0, pues yo ya tengo el 0 como un punto separador para hacer las cajas. Y no me puedo olvidar de investigar si hay puntos donde no existe la función. Como aquí lo que teníamos era un polinomio, el dominio es todo R, no hay ningún punto donde no exista. Luego, este criterio no me lleva a coger ningún punto más.
Y luego, mucho cuidado, que también hay que ver aquellos puntos donde no exista la derivada, pero es que la derivada, que era menos 2x, existe para todo r, por tanto tampoco me genera ningún punto más. Entonces, aplicando los tres criterios, ¿qué puntos tengo yo que coger para hacer las cajas? Pues el único que me ha quedado es el punto crítico x igual a 0. Por eso mis cajas, están divididas por el 0, desde menos infinito a 0 y desde 0 a más infinito. Y ahora en cada una de esas cajas lo primero que voy a hacer es coger un punto cualquiera que esté en el interior de la caja, o sea que no puedo coger el 0. Pues cogemos, por ejemplo, el menos 1 para la primera caja y veo el signo que tiene la primera derivada en ese punto que he cogido de la primera caja. Si cogemos el valor menos 1, como la primera derivada es menos 2x, pues sale positiva. Eso significa que la primera derivada va a ser positiva en esa primera caja. Alguien dirá, bueno, ¿y si cojo otro punto que no sea el menos 1? ¿Puede ser que salga negativo? No, seguro que se tome el que se tome, si está en esa caja, va a salir siempre con el mismo signo. Por eso con tomar 1 es suficiente. Y hacemos lo mismo con la otra caja. Aquí, por ejemplo, si tomamos el valor x igual a 1, vemos que la primera derivada sale negativa. Y ahora lo que hay que hacer es interpretar ese signo. Si la primera derivada es positiva, significa que la función es creciente. Luego en la primera caja, en el primer intervalo, desde menos infinito a 0, la función es creciente. Si la primera derivada es negativa, la función en ese intervalo es decreciente. Luego nos resulta que en el intervalo 0 más infinito la función es decreciente. Y con esto ya habríamos terminado lo que sería el estudio de la monotonía. Ya sabemos la zona donde es creciente y donde es decreciente. ¿Cómo aplicamos esto al cálculo de los extremos? Muy sencillo. Fijaos que si yo tengo un máximo, tendré que tener siempre algo así. En el punto máximo, siempre está ocurriendo que la función tiene que pasar de crecer a decrecer. Pero cuidado, que en ese punto la función tiene que existir, puesto que si aquí no hubiera función, no tiene sentido plantearse si es máximo o mínimo, no habría. Entonces, yo me voy a ir a los puntos donde ocurra esto, que la función pase de crecer a decrecer. Y me doy cuenta que ese punto es aquí, es el 0. La función pasa de crecer antes a decrecer después. Y el punto que está ahí sería el 0, que efectivamente era un punto crítico, como ya detectamos antes, y era un candidato a máximo o mínimo. ¿Qué es ahora lo que tiene que ocurrir para asegurarme ya de que de verdad sea un máximo? Pues que ahí la función exista. ¿Existe la función en 0? Pues claro que sí, porque el dominio de la función, al ser un polinomio, era todo r, la función existe en 0. Si la función no existiera en 0, porque salga infinito, entonces, aunque ocurra que pase antes, que pase de ser creciente antes a ser decreciente después, aunque ocurra eso, si la función, insisto, no existe en ese punto, no habría ahí un máximo. Lo mismo ocurriría si tuviera que investigar los mínimos. ¿Qué pasa en los mínimos? Que la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Si además la función existe en ese punto, pues habría un mínimo. Aquí no se da el caso, solo habría un máximo. Por tanto, ya habríamos terminado. Una cosa es decir que el máximo se encuentra en el punto x igual a 0 y otra cosa es calcular ese máximo. O sea, decir cuánto vale. Pues ahora nos iríamos a la función original, no a la derivada, sino a la original, sustituiríamos donde pone x 0 y vemos que saldría 1. Luego el punto máximo sería el 0, 1. Y bueno, ya me he permitido también añadir aquí el estudio de la concavidad y los puntos de inflexión. ¿Por qué lo he hecho? Pues porque es, si se ha entendido lo anterior, tremendamente fácil. Es volver a hacer lo mismo con una pequeña diferencia. Fijaos, para estudiar la concavidad y la convexidad hay que hacer de nuevo las cajas, no las mismas de antes, sino otras, ahí es donde está el cambio, otras que pueden ser las mismas o pueden ser diferentes.
¿Qué puntos vamos a coger para estudiar la concavidad y convexidad y hacer las cajas? Pues ahora no se cogen los puntos críticos, sino que se cogen los puntos donde la segunda derivada se hace igual a cero. En vez de coger aquellos donde la primera derivada se hace igual a cero, pues ahora hay que coger la segunda derivada, igualarla a cero, se resuelve la ecuación y los puntos que salen se cogen para hacer las cajas para estudiar la curvatura. Y también hay que coger, como antes, los puntos donde no existe la función y donde no existe la primera derivada. Esos hay que cogerlos todos. Con eso se hacen las cajas. Y ahora, ¿qué estudiamos en cada una de las cajas? Ahora hay que estudiar el signo, pero de la segunda derivada. O sea, se coge un punto cualquiera que esté en cada una de las cajas y se ve si la segunda derivada es positiva o negativa. Si la segunda derivada resulta que es negativa, la curvatura es de este tipo, para arriba. Si fuera positiva, pues sería al contrario. Si fuera positiva, sería al contrario la curvatura. Alguien puede preguntarse lo siguiente, que es precisamente lo que está ocurriendo en este ejemplo. He intentado coger los puntos para hacer mis cajas y resulta que no hay ninguno. No hay que cumplan la primera condición y no hay que cumplan la segunda ni la tercera condición. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay cajas? Sí que hay cajas. Entonces, lo único que está ocurriendo es que hay una sola caja, que es todo R, desde menos infinito a más infinito, puesto que no he encontrado ningún punto para partirla. Por tanto, ya habíamos terminado el estudio de la concavidad y convexidad. Y por último, ¿qué es un punto de inflexión? Pues muy sencillo, si se entendió lo de antes es muy sencillo. Para que haya un punto de inflexión, la función tiene que pasar de ser cóncava a convexa o al revés. Acordaos, antes para ver si era máximo o mínimo, la función tenía que pasar de creciente a decreciente o al revés. Ahora no, para ver si es punto de inflexión, son aquellos puntos donde pasa de ser de un tipo de curvatura a ser de otro tipo de curvatura. Y además, en ese punto, la función tiene que existir. Si no existiera la función, no puede ser punto de inflexión porque es que no hay ni siquiera función. Entonces, con esto ya habríamos terminado. Aquí, en este caso, como no hay ningún punto donde la curvatura cambie, resulta que no tiene ya sentido seguir, directamente se dirá que no hay puntos de inflexión. Y bueno, para ir terminando vamos a hacer un último ejemplo, que es uno en los que más errores he visto que se tenían. Es la función igual a 1 partido, que la tenemos, 1 partido x cuadrado menos 4. Pues vamos a aplicar los mismos pasos a rajatabla. El primer paso para la búsqueda de los extremos es derivar. Entonces, aquí tenemos ya hecha la primera derivada. Aquí tendríamos ya la primera derivada. Esto, muchos de vosotros habéis cogido y habéis pasado el denominador con potencia menos 1 arriba y luego lo habéis derivado. ¿Vale? Como una potencia, se puede hacer, pero es mucho más rápido, como dije antes, aquí aplicar la regla del cociente. Lo de arriba derivado, que sería 0 por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado. Partido lo de abajo al cuadrado. Entonces, nos quedaría así la función derivada. Igualamos a 0 para obtener los puntos críticos. ¿Veis? Aquí, ¿puedo simplificar algo? Pues no tiene pinta, y efectivamente, no podemos simplificar nada. Fijaos, no he desarrollado el cuadrado del denominador, porque es una pérdida de tiempo, no me hace falta para nada. Si lo desarrollo estaría bien, por supuesto, pero no hace falta. Pasamos el denominador a la derecha multiplicando por el 0 y nos quedaría menos 2x igual a 0, es decir, x igual a 0. Mucho cuidado, vamos a comprobar si es de verdad solución o no, porque antes ya vimos que si nos queda 0 partido 0 no puedo asegurar que sea solución, estaría mal. Si yo sustituyo
en la ecuación original, menos 2 por x sale 0 el numerador, pero cuidado, ahora el denominador no sale 0, saldría 0 menos 4 al cuadrado, eso no es 0, quedaría 0 partido algo que no es 0, y eso sí es 0, y 0 es igual a 0, luego se cumpliría. Por tanto, aquí sí que es verdad que x igual a 0 es solución. Por tanto, ya tengo que x igual a 0 es un punto crítico, es un candidato a extremo. Vamos a ver ahora si es de verdad máximo o es mínimo, o no es nada, porque puede ser que no sea ninguno de los dos. Para eso, ya dijimos, hay dos criterios. Bueno, pues ya os digo yo que aquí el criterio de la segunda derivada no es para nada aconsejable. ¿Por qué? Porque tendríamos que derivar la primera derivada y eso veis que es bastante complicado y largo. Sería una auténtica locura hacerlo. Yo lo he hecho y después de un rato de trabajo aquí tenéis lo que vale la segunda derivada. Además que es verdad, para el estudio de la concavidad y convexidad sí que hace falta la segunda derivada. Pero si os pongo alguno, procuraré no poner ninguno que sea tan complicado como este. Entonces, insisto, cuando hacer la segunda derivada es complicado y largo, como aquí, nos vamos a ir directamente al otro criterio, al criterio de la monotonía, que es lo que vamos a hacer. Este es que ni lo considero. Vámonos al criterio de monotonía. Bueno, pues vamos a estudiar la monotonía de esa función que nos han dado. Hay que hacer las cajas. Insisto, pocos habéis hecho estos problemas utilizando las cajas y es muy conveniente que lo hagáis, de verdad, porque os podéis ahorrar muchísimo trabajo y si la segunda derivada es muy compleja, pues está claro que es la única manera razonable de afrontar el problema. Entonces, vamos a hacerlo para este caso, ¿no? Para hacer las cajas del estudio de la monotonía, pues tenemos que tomar los puntos críticos, nos salió el x igual a 0, los puntos donde no exista la función ¿cuál era, por cierto? Pues aquí la tenemos, menos 2x partido x cuadrado menos 4 al cuadrado. Bueno, pues hay que estudiar el dominio de esa función. Un rápido estudio nos lleva a que esa función no existe cuando x vale más 2 y menos 2. Es decir, que no existe función si x igual a más 2 y si x igual a menos 2. Luego ese más 2 y menos 2 los tengo que tomar también para hacer las cajas. No se me pueden olvidar, si no lo voy a hacer mal. Luego me voy a la primera derivada y veo donde no existe. Y aquellos valores donde no exista también los tengo que coger para hacer las cajas. ¿Qué ocurre? Que aquí nos va a volver a salir más 2 y menos 2. No, si tenemos ahora la primera derivada, veis que no existirá, no existe función cuando x vale más 2 y menos 2. Por tanto, ya los he cogido antes, no los tengo que coger otra vez. En resumen, ¿qué puntos voy a coger para hacer la caja? Pues el 0, el más 2 y el menos 2. ¿Cuántas cajas me sale? Ahí lo tenéis. Empiezo siempre en menos infinito, al más bajo de los que tenía, menos 2, luego desde menos 2 al 0, desde el 0 al menos 2 y desde el 2 al más infinito. Luego tengo 4 cajas. Ahora voy a tomar un valor para cada una de esas cajas y calculo el signo de la primera derivada. Aquí abajo tengo lo que era la primera derivada y aquí he puesto los valores que he cogido. Si cogéis otro, los signos van a seguir siendo los mismos. Pues para la primera caja he cogido el menos 3, veis que sale positivo, para la segunda caja el menos 1, en fin, que vamos estudiando los signos de la primera derivada en cada una de las cajas. Ahora acordaos que una derivada positiva significaba que la función era creciente, una derivada negativa significaba que era decreciente. Luego la monotonía la tengo ya terminada. Esta función resulta que es creciente en el intervalo menos infinito a menos 2, unión menos 2 a 0. No puedo decir directamente desde menos infinito a 0, porque es que en el menos 2 acordaos que no había función y no puedo coger un punto donde no hay función. Ahí la función no va a ser ni creciente ni decreciente, ahí es sencillamente que no existe. Y por otra parte la función hemos visto que es decreciente en el intervalo 0 menos 2, unión 2 más infinito. De acuerdo,
vamos a estudiar ahora los extremos. Por cierto, ¿qué candidatos teníamos? El 0. Solo estaba el 0, no hay más. Luego me voy al 0. ¿Y qué pasa en el 0? Aquí lo tendría, en esta raya se separa lo que es antes del 0 y después del 0. Antes del 0 la función sube y después del 0 la función baja. Luego ahí en principio podría haber un máximo. ¿Qué tiene que pasar además de esto para que sea de verdad un máximo? Que la función exista en el 0, porque si no existe en el 0 no habría función, no habría ni máximo, ni mínimo, ni nada. Entonces, en el 0 la función sí existe, porque el dominio era todo r menos el más menos 2. Luego en el 0 sí que existe. Conclusión, en el x igual a 0 hay un máximo. ¿Qué pasa en el menos 2 y en el más 2? Pues no pasa nada, es que ahí no hay función siquiera, no hay nada, no hay ni siquiera que estudiarlo. ¿Cómo calculo el valor del máximo en x igual a 0? Me voy a la función, donde pone x, pongo 0 y veo lo que sale. Sale menos un cuarto, con lo cual ya estaría terminado el estudio. Y ya para terminar vamos a hacer el estudio de la concavidad y los puntos de inflexión. Bueno, pues tenemos que volver a hacer unas cajas, solo que ahora los puntos extremos de esas cajas no van a ser los puntos críticos, sino que van a ser aquellos que hagan la segunda derivada igual a 0. Aquellos que hagan la segunda derivada igual a 0. Como ya tenía antes hecha la segunda derivada, igualamos a 0, nos queda una ecuación de segundo grado, cuya solución es x igual a la raíz cuadrada de menos 8 sextos. Como es una raíz negativa, esa ecuación no tiene solución. Por tanto, no hay candidatos utilizando este criterio para hacer cajas. Segunda condición, puntos donde no existe la función. Puntos donde no existe la función, pues el más menos 2, esos también hay que cogerlos. Y puntos donde no existe la primera derivada, vuelve a ser el más menos 2. Aquí veis, aquí ya tenemos hechas nuestras cajas. Y ahora me tengo que fijar no en cada una de las cajas, no en el signo de la primera derivada, sino en el signo de la segunda derivada. Aquí es positivo, aquí es negativa y aquí es positivo, dando un valor. O sea que nos vamos a la segunda derivada, sustituimos la x por un valor de cada uno de los intervalos y vemos el signo que tiene. Si es positiva, ya sabéis, significa una concavidad hacia abajo, si es negativa, una concavidad hacia arriba. Luego ya tendríamos que esta función va a ser concavidad hacia abajo desde menos infinito a menos 2, unión 2 más infinito, concavidad hacia arriba desde menos 2 a más 2. Puntos de inflexión. ¿Qué tiene que pasar para que haya puntos de inflexión? Pues que se pase de una concavidad de un tipo a la de otro tipo, en un punto en el que exista la función. Bueno, pues fijaos aquí, en esta línea, que está el punto menos 2, se está pasando de un tipo de concavidad a otro. Pero ¿qué pasa en el menos 2? Que no existía la función. Por tanto, ahí no puede haber punto de inflexión ni nada. Ahí no hay punto de inflexión. Y aquí en el más 2 también está cambiando la concavidad. Pasa de ser de una forma a ser de otra forma. Pero como en el 2 tampoco existe la función, luego esta función no tiene puntos de inflexión. Y habríamos terminado. Por último, una cosa que muy pocos de vosotros habéis hecho y os recomiendo de verdad que intentéis hacer, y es representar las funciones en GeoGebra. ¿Por qué? Pues porque eso nos va a permitir ver si hemos hecho bien el problema o no. Y es tremendamente sencillo. Lo único que hay que hacer es ir a GeoGebra, no hay ni que instalar el programa, os vais a la página de GeoGebra, buscarlo en Google y en la barra de entrada, que es donde se introducen las cosas, muy sencillito, escribís la función y automáticamente sale dibujada. Y ahí ya podemos ver si de verdad había un máximo en el punto 0, si había puntos de inflexión, si no. En fin, yo sinceramente os recomiendo que gastéis un poquito de tiempo, es muy rápido y muy evidente todo, en dibujar estas funciones en GeoGebra porque puede ser una ayuda tremenda, sobre todo pensando en el año que viene, pues tendríais ahí una herramienta que de verdad os recomiendo y os va a ser tremendamente útil. Bueno, pues resumen final de todo lo dicho. Primero, ojo
con la resolución de ecuaciones, sobre todo cuando quedan cosas del tipo 0 partido 0 o 0 igual a 2 o cosas así. Eso hay que saber interpretarlo. Mucho ojo, porque son errores muy básicos que por regla general se penalizan muchísimo. Segundo, ojo con las inversas. Cuidado con aplicar las propiedades de las potencias aunque los exponentes sean negativos. Mucho cuidado. Tercero, si tenéis un cociente, no convirtáis el denominador en potencia negativa para luego derivar como un producto, sino que aplicad la regla del producto, es mucho más rápido. Y perdón, la regla del cociente, que es mucho más rápido. Y cuando queden denominadores, que va a quedar siempre algo al cuadrado, si es complejo, no desarrolléis ese cuadrado porque es una pérdida de tiempo, ya que eso no va a servir casi nunca para nada. Y luego ya pasando a los problemas, pues cuando tengáis que estudiar los extremos, procurad utilizar sobre todo el criterio de la monotonía, aunque es cierto que a veces el de la segunda derivada es tan rápido, cuando la función es muy sencilla, que merece la pena utilizarlo y estaría bien. Pero el criterio de monotonía tiene la ventaja de que aparte nos hace repasar el estudio del crecimiento y decrecimiento, de la monotonía propiamente dicha, que se nos va a pedir. Y pensar que lo normal es que nos pidan extremos después de haber estudiado la monotonía, que es algo que también nos van a pedir. Entonces sería aplicar algo que ya hemos calculado con antelación. Y bueno, yo los pondré unos problemas de repaso para esta semana, porque este tema lo considero de gran importancia pensando en el año que viene. Os voy a poner ejercicios para que estudiéis todo y tendré mucho cuidado en que no salgan funciones cuya segunda derivada sea muy complicada. Si la segunda derivada es muy complicada, claro, el estudio de la concavidad y convexidad pues se vuelve difícil. Y una última recomendación, lo que os he dicho de GeoGebra. Intentad, por favor, utilizar GeoGebra. Si hay dudas, que supongo que no, pero si las hubiera, me las comunicáis y procuraría hacer un mini vídeo explicando los conceptos básicos de GeoGebra, por lo menos para poder representar funciones, ya que la ayuda que supone es tremenda. De acuerdo, bueno, pues nada, un saludo para todos y hasta la próxima.